RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Profesor Lucio, muy buenos días, un gusto de tenerlo en el programa. Gilmer, muy buenos días. Saludar a toda la teleaudiencia y por intermedio tuyo de manera especial a todos los maestros y auxiliares de educación del país. Sí, profesor Lucio, se ha desarrollado una Asamblea Nacional de Delegados y se ha aprobado un paro nacional para este 13 de noviembre. Las bases están a expectativas de saber cuál es la plataforma de lucha. Es cierto, los trabajadores tenemos mecanismos, formas de actuación y las decisiones en el SUTEP las adoptan las bases y no los dirigentes. La última Asamblea Nacional, luego de un análisis de cómo está la educación en el país y cómo están los derechos laborales, acordó que la única salida era impulsar una forma de lucha de mayor presión, un paro nacional de 24 horas que se va a desarrollar el 13 de noviembre y que tiene como plataforma puntos que tienen un soporte constitucional y legal y responden a la justicia social. Por ejemplo, 6% del PBI para educación. No lo plantea el SUTEP, lo plantea la Constitución y debe ser un mandato imperativo para los que están en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y entendemos que esa exigencia tiene absoluto respaldo de la población porque la educación es un tema nacional, no solo del magisterio. La situación de la negociación colectiva que tiene amparo constitucional, nosotros el año pasado firmamos un convenio colectivo con el gobierno en el cual el gobierno se comprometió a un aumento de sueldos y a la entrega de un bono excepcional, además de otros derechos y atenciones para la educación. Lo cierto es que este bono de 487 soles, segundo tramo, no está presupuestado y esto indicaría de que el gobierno contraviene el convenio colectivo que tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento. El tema del aumento se concretó en el tramo de marzo y esperamos que lo que corresponde al segundo tramo de noviembre igualmente debe cumplirse. Y lo increíble e ilegal, a toda la administración pública se le abona como escolaridad un monte de 400 soles. 25,000 trabajadores nombrados no han recibido la escolaridad y esto es un acto ilegal que tiene que merecer pronta atención. Una preocupación sensible también de todo el magisterio, fundamentalmente cesantes y jubilados, es que ahora al Congreso de la República le toca aprobar por insistencia el proyecto 3864 que propone pensiones dignas para cesantes y jubilados. Y nosotros exigimos al Congreso de la República que prontamente ponga en agenda este punto, lo apruebe por insistencia, se convierte en ley y así dignifica a cesantes y jubilados, 162,000 en el país que han sido desplazados, postergados y tratados de manera insensible. Entonces, aquí hay temas concretos. Lo otro, el próximo año, uno revisa el proyecto de presupuesto que ha entregado el Ejecutivo al Congreso de la República, que debe aprobarlo hasta el 30 de noviembre, el presupuesto del próximo año, y ahí no encontramos un tema que durante más de un lustro, 5 años, se ha presentado en todo presupuesto, el pago de la deuda social. Y nosotros creemos que el monto justo para seguir amortizando, ni siquiera pagar la deuda, amortizando, es de 1.500 millones de soles y esperamos que el Congreso lo apruebe. También el Congreso debe aprobar y asegurar que el aumento de remuneraciones se concrete para el 2026. Se asegure el bono de 600 soles, que hasta hoy tiene solo 67 soles asegurados. Aquí hay situaciones que el gobierno tiene que atender, que el Congreso tiene que atender, y justamente su postergación y desatención e incumplimiento es lo que está motivando el paro nacional del 13 de noviembre. Estamos visitando el país, todos los dirigentes, y encontramos una respuesta muy positiva, una respuesta muy incómoda e indignada del magisterio, que confirma su participación en el paro nacional
y por tanto la invocación a la población es a comprender y solidarizarse con los maestros, con los auxiliares de educación, que hemos buscado mediante el diálogo encontrar soluciones a nuestras justas demandas, pero es la desatención e incumplimiento del gobierno lo que nos empuja a desarrollar este paro nacional en el que venimos recibiendo respaldo de organizaciones sociales, sindicales y con seguridad también de siempre nuestros aliados, los padres de familia. Sí, profesor, hay un tema que realmente preocupa al magisterio. Se ha presentado un proyecto de ley peticionando incrementos remunerativos para los docentes para el próximo año y el siguiente y el siguiente. Pero esos montos son abusivos. O sea, este proyecto de ley lo que trata es de perjudicarnos, ¿no? ¿Cuántos son esos montos que se está aprobando, profesor? Ese proyecto de ley iría contrapuesto a lo que nosotros decimos, que el incremento para los maestros debe ser mayor. Mira, hay una política de Estado que el 2021 se difundió de manera muy fuerte y efectista, que decía que el trato justo y digno para los maestros era asegurar al 2026 una remuneración equivalente a una UIT. Lo cierto es que así nos aumenten el 2026, no vamos a llegar a una UIT. Y por eso la incomodidad del magisterio, porque para los trabajadores, cuando se trata de derechos, hay una respuesta unánime y constante: no hay plata. Pero para grandes empresas, para sectores que manejan el país y de poder, sin movilización y sin presión, encuentran leyes en las que exoneran impuestos y siguen multiplicando sus ganancias, y eso no nos parece equitativo ni justo en el país. Por eso es que motivamos la reflexión del Congreso de la República a cumplir con compromisos para con los trabajadores, sintonizar con ellos y de esa forma demostrar que cambios en el país se están desarrollando y no repetir ese porcentaje de rechazo que no supera el 4% en el país y que te indica que el 96% de peruanos considera que el Congreso de la República no cumple con sus tareas, no legisla en favor de los trabajadores, ni hace control ni fiscaliza proyectos de ley o leyes que favorecen a sectores del poder y no propiamente a la gran mayoría del país. Este proyecto de ley que ha aprobado la Comisión de Educación, si bien es cierto, tiene como propósito dignificar al magisterio, no lo dignifica, por el contrario, extiende, atrasa y posterga su dignificación, colocando montos indignos como aumentos anuales. Y por supuesto no estamos de acuerdo con este proyecto de ley y consideramos que la política de Estado se tiene que cumplir y que la decisión de justicia social para con los trabajadores de atención a sus justas demandas tiene que concretarse asegurando el aumento para el próximo año, que en nuestro entender debe ser de 400 soles, y de esta manera calmar la indignación, el malestar que la población va a manifestar indudablemente de manera multitudinaria el 13 de noviembre. Ha subrayado usted, y eso nosotros lo volvemos a subrayar, no estamos de acuerdo con ese proyecto de ley aprobado que no dignifica al magisterio, y eso lo ha dicho usted categóricamente, y que los maestros también sepan cuál es la posición de la organización. Un tema que preocupa, profesor, el Tribunal, Tribunal de Servicio Civil ha sacado una opinión, es una opinión sobre los auxiliares. Está generando una preocupación en todo el entorno de nuestros compañeros auxiliares de educación. ¿Cuál es su postura? Primero, la postura del SUTEP pasa por lo siguiente: es un informe, el informe tiene valor de recomendación, no más, y segundo, ese informe contradice la ley de reforma magisterial y el mismo reglamento, y la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los auxiliares pertenecen a la ley de reforma magisterial y por tanto lo contrario de la ley de reforma magisterial y su reglamento los alcanza. De tal manera que respetando a los trabajadores administrativos, los auxiliares de educación tienen tareas diferentes, funciones distintas, no son trabajadores administrativos, desarrollan una labor complementaria a la del docente y por tanto el contenido de este informe es absolutamente errado. Repito, tiene valor de recomendación, no es propiamente una norma con una jerarquía legal distinta
y menos un documento que pueda oponerse al reglamento y a la ley de reforma magisterial que regula, alcanza y ventila derechos de los auxiliares de educación del país. Efectivamente, un tema que nosotros siempre decimos, a veces el tribunal escucha a alguien. La postura de los compañeros que están al otro lado de la orilla del FENAEP siempre quisieron estar en la ley servir. Es más, quisieron, creo que, aperturar una negociación colectiva con Servir, porque no tenían espacio, porque el SUTEP le había ganado ese espacio de negociación en el ministerio. ¿No serán ellos los que están por ahí incidiendo y batallando para que injustamente los miles y miles de auxiliares pasen a esa ley? ¿Cuál es la posición de nuestro gremio frente a estos compañeros del lado contrario, ¿no?, a la razón? ¿Por qué el SUTEP tiene hoy la confianza contundente de los auxiliares de educación del país? ¿Por qué somos sindicato absolutamente mayoritario frente a la organización que tú has señalado que no tiene la confianza de los auxiliares? Justamente por las propuestas. Las propuestas tienen que ser en defensa de derechos, en términos de ampliación de derechos de los trabajadores, cosa que no ha hecho esa organización. ¿Por dónde los auxiliares de educación han conseguido nombramiento, incremento de remuneraciones, leyes a su favor, mejoramiento de condiciones económicas, laborales y de vida, con propuestas, con exigencias y luchas que el SUTEP ha desarrollado? Y nosotros hemos dicho con mucha claridad, esta organización planteaba, Servir opina, ahí opinó Servir, generando la elección y desarrollando una opinión absolutamente contraria a la ley. Nosotros nos ratificamos, el auxiliar de educación está regulado por el reglamento y la ley de reforma magisterial, y el efecto natural, la consecuencia natural de esta legislación es que, por ejemplo, en procesos administrativos, y es lo que exige el SUTEP, haya una comisión especial para auxiliar de educación y no estén siendo ellos procesados por una comisión especial que también regula la situación de los administrativos, porque son leyes distintas. Esta es una situación que la hemos planteado, por la cual vamos a batallar, la hemos planteado ya en negociación colectiva, y seguramente en la mesa de coyuntura o en la mesa técnica vamos a darle solución prontamente. Desde el SUTEP, no desde otra organización que no lo represente y por la propuesta que desarrolla, lejos de beneficiarlo, les hace daño. Otro tema que está justamente sobre el tapete es el tema de los cesantes. La ley no ha sido firmada por Dina Boluarte, está en el Congreso. ¿Cuál es la postura del sindicato y un llamado a los congresistas a de una vez terminar con este asunto que ya se empezó hace muchísimo tiempo? Bueno, los trabajadores teníamos una opinión muy precisa. Dina Boluarte en su gestión no significó avances para los trabajadores, significó atención, implementación de todo lo que el Congreso y los partidos que dominan el Congreso señalaban. Cuando no los ha servido, cuando no ha servido a esos partidos, pues ya no tenía sentido contar con el apoyo, la han marcado. Y ella desarrolló una acción nefasta para el magisterio. No firmó el proyecto de ley aprobado por el Congreso. Este proyecto de ley ha retornado al Congreso y nosotros creemos que la respuesta natural, justa, legal que debe desarrollar el Congreso de la República es aprobar esta ley por insistencia, de tal manera que la dignificación que buscamos tengan los cesantes y jubilados, el mejoramiento de sus pensiones se pueda concretar, y exigimos que este proyecto de ley sea aprobado antes de la promulgación de la ley de presupuesto, de tal manera que el Ejecutivo se encargue de asegurar el financiamiento de esta ley, que sí es posible, y no se apruebe después de la aprobación del presupuesto, generando una situación de una ley que nazca sin presupuesto adecuado y los trabajadores sigan siendo engañados. Hoy asistimos nosotros a una situación en donde muchos funcionarios y reducidos congresistas dicen que los derechos de los trabajadores generan un impacto económico muy fuerte a la economía. Y nosotros decimos, ¿por qué no se mira desde el lado contrario? ¿Por qué el Congreso no se preocupa en evitar la promulgación de proyectos de ley o aprobación de proyectos de ley que sí benefician
a las grandes empresas. Un botón. El Perú ha dejado de captar 1.800 millones de soles al haber el Congreso otorgado una ley a los agroexportadores donde ellos tienen exoneraciones tributarias. ¿Cómo es posible que los congresistas renuncien a esa necesidad de generar presupuestos justos, justicia tributaria y asegurar dinero para cumplir con los trabajadores, para cumplir con políticas sociales? Y cuando se trata de trabajadores y sus derechos digan, no hay plata, no hay presupuesto, la caja se impacta, etcétera. Esa inequidad, ese trato injusto, esa mirada en donde el privilegio está para pocos y el para muchos, debe acabar. Por eso el Perú es imperativo, tenga cambios estructurales y el proceso electoral va a ser una oportunidad para asegurar ello. Por eso la necesidad de reflexionar de manera minuciosa es importante para depositar la confianza en aquel que realmente asegure cumplimiento de compromisos y atención a estas exigencias que las mayorías en el país, que los trabajadores tenemos. Justo nos vamos a ir a ese espacio. Los profesores también tenemos derecho de ingresar al hemiciclo. Ya lo han tenido, lamentablemente no ha tenido el éxito que esperábamos, pero estamos formando un frente social. Profesor, ¿cuál es el objetivo, cuál es el objeto de este frente social? ¿Cómo están trabajando en el interior del país este frente social y cuáles las perspectivas que se tiene? Decíamos que en el país hay una apreciación en el sentido de que el magisterio debe tener presencia en espacios políticos de decisión política, sí. Y lo cierto es que también hay una apreciación en el sentido de que los que hoy están en ese espacio político son corruptos, son mediocres y son ineptos. El SUTET ha tenido un acuerdo en su segunda Asamblea Nacional de impulsar un frente social por el Perú y articular en ese proceso a todas las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, a personalidades, a gente de la academia que tenga como intención y propósito central construir un Perú mejor, que sí es posible. Y eso significa para nosotros reconocer, identificar los grandes problemas en el país y también en cada región, sistematizar todo ello y desarrollar una propuesta a las organizaciones políticas que tengan posibilidad de ser gobierno el 2026. Y también significa la posibilidad de que los trabajadores ocupen esos espacios políticos de tal manera que los trabajadores tengan representación y que la votación que hagamos sea responsable de tal manera que garanticemos representantes idóneos, solventes y propuestas justas y correctas que atiendan la problemática del país, la problemática de los trabajadores. En ese proceso estamos en el país. La quincena de marzo, en la quincena de noviembre, estamos cerrando la construcción de los frentes sociales en todas las regiones del país. De ahí vendrá un proceso de centralización, sistematización de propuestas, discusión y debate y aprobación de esas propuestas que son necesarias formular para establecer ya la comunicación con las organizaciones políticas y llegar a situación de definiciones. Así es, profesor Lucio. Un tema importante es nuevamente generar dentro de la opinión pública la imagen del profesor. El profesor tiene que cumplir con su palabra y usted lo viene desarrollando perfectamente y lo ha hecho con el gremio, lo sigue haciendo con el gremio y ahí en adelante. Profesor, el 16, hay temas que para cerrar, ya se dijo sobre los auxiliares, su opinión, hay que seguir luchando porque no podemos estar esperando que todo venga del cielo. Los auxiliares a las calles, los maestros, el tema del bono de escolaridad que acaba de decir, recientemente nombrados a las calles. Todos los compañeros tenemos un derecho que queremos recuperar. Profesor, cierre el tema el día de hoy con lo del 13 de noviembre, el paro nacional. 25.000 maestros no han sido abonados en su derecho, que es la escolaridad, y lo que tienen ellos que demostrar es que el pan que se come con dignidad y con lucha, y tiene que estar en las calles el 3 de noviembre. 162.000 cesantes y jubilados esperan que se apruebe. Igualmente 420.000 docentes, 160.000 contratados esperan que se apruebe por insistencia el proyecto de ley y tenemos que estar en las calles. 420.000 maestros nombrados,
160.000 contratados esperan que el bono de 487 soles, los 200 soles de aumento, el aumento del próximo año, el aseguramiento del bono del próximo año, el pago de la escolaridad, etcétera, sean cumplidos, y por tanto tenemos que estar en las calles. Entonces, hay un magisterio, hay trabajadores de la educación que entienden que esta plataforma de lucha que usted plantea unifica a todos, nos une y nada nos separa, y por tanto tenemos que estar asegurando que esta medida sea un éxito, sea multitudinaria, y haga reflexionar al gobierno y al Congreso de que los maestros requieren trabajo, requieren atención justa y legal, y que de no suceder ello, nos obligarán a desarrollar acciones de fuerza mayor, cosa que no queremos, y por tanto el diálogo está abierto, la conversación está abierta, y la solución de esta problemática fundamentalmente también está abierta. Muy bien, profesor. Para nosotros ha sido un gusto de tenerlo el día de hoy en el programa. Sabedores de que viene trabajando también, reconstruyendo las bases en el interior del país, fortaleciendo las bases en el interior del país, y eso es bueno. Está en Iquitos, un importante sector, siempre se dice, y después de ello nosotros decimos que el SUTEP es la conciencia rebelde de la patria. Profesor, exacto, un mensaje para toda la estructura, fundamentalmente para sus dirigentes, que dirigen acertadamente nuestra organización, pero que lo pueden hacer mejor. Estamos en un proceso de consolidación, en el internalizar de que somos parte de una organización, no un club de amigos, de una institución histórica, y por tanto es importante redoblar nuestro trabajo, aplicar la receta infalible de estar en comunicación permanente con los maestros, los auxiliares de educación, en relación y contacto con las organizaciones sociales, sindicales, entendiendo que todos somos avasallados y todos esperamos atenciones de parte del Estado y de parte del gobierno, atenciones justas y legales que tienen, como hemos dicho, soporte legal y constitucional. Un abrazo a todos, viva el SUTEP. Bien, muchísimas gracias, profesor Lucio. Un gusto ha sido de tenerlo el día de hoy en el programa, y vía telefónica, porque está en el interior del país. Eso significa que nuestro secretario general está caminando, está organizando, y eso es bueno. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.